buenas noches, amable público. Bienvenidos a este vuestro programa Crimen Imperfecto, programa que se transmite habitualmente todos los sábados a partir de las 8 de la noche a través de CTV Perú en los 20.4 de la señal abierta y en CTV Perú Oficial en Facebook y YouTube. El día de hoy nos sentimos muy honrados con la presencia del héroe nacional, el comandante PNP en situación de retiro, José Luis Gil Becerra, con quien vamos a conversar importantes temas de actualidad. Comandante, muy buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Lucho, muy buenas noches. Buenas noches, Lucho. José Luis, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esto que ya se nos antoja una interesante conversación, sin duda alguna. Lucho, la contextualización. Sí. El 18 de diciembre del año 1992 se produjo un atentado terrorista, un comando de aniquilamiento de la zona norte de Lima, asesina al dirigente sindical de entonces, Pedro Wilca Texe, y a su yerno, con el que estaba juntamente en esa fecha y en ese día fatídico. Lo cierto del caso es que a partir de ahí se inician investigaciones y la DIRCOTE lógicamente toma conocimiento de estos hechos y el grupo especial GEIN participa de las pesquisas preliminares a nivel policial. Y aquí, José Luis Gil, en ese entonces, ¿qué cargo desempeñabas en el GEIN? Y este caso específico de Pedro Wilca, del asesinato, ¿qué es lo que genera internamente dentro de las investigaciones y qué grupo es el que dirige estas pesquisas preliminares? Bueno, la inteligencia que había desarrollado la Policía Nacional a través de la DIRCOTE, ¿no? Creó diversos grupos de inteligencia y además aportábamos a los grupos de inteligencia que estaban ya en desarrollo, ¿no? Eso ha sido, me parece, un fenómeno importantísimo porque comenzaron a ver que nuestro procedimiento de haber unido la inteligencia con la investigación ya era un procedimiento de éxito que traía, por supuesto, resultados importantes, ¿no? En el año 92, pues ya había sido la captura de Guzmán, ya además había sucedido el asesinato del coronel Tumba Ortega y, bueno, se da el asesinato de Pedro Wilca como parte de la estrategia de Sendero Luminoso, porque a pesar de la captura de Guzmán, la estrategia continuaba. No hay que olvidar que ellos desarrollaban en ese momento el plan estratégico operativo, que estaba en el sexto gran plan de la toma del poder y estaban, me parece, en la primera o la segunda campaña. De tal forma que estos asesinatos eran parte del plan estratégico operativo. Pero además, el objetivo político era generar vacíos de poder. Entonces, la lógica de Sendero Luminoso es que hay que destruir al Estado peruano, para eso el asesinato de sus autoridades, porque hay que separar a la población de la autoridad. Cuando separas a la población de la autoridad, generas ese vacío de poder. Pero además de quienes ejercen el poder popular en el área, ¿no es cierto? Si hay dirigentes sindicales, o ellos o están con Sendero, con el partido, entre comillas, o están contra ellos. Por eso es que se asesinó a Marta Moyano, a Marilena Moyano. Se asesinó a Pascuala Rosado en Huaycán. Dirigente de Lima Centro. Todos los dirigentes, o sea, la estrategia era asesinar a los dirigentes por la razón de la generación de vacío de poder. No hay poder del Estado, no hay poder popular, y entran a tallar ellos con su poder, ¿no es cierto? Entonces, generando el vacío de poder. Y eso lo dicen ellos en sus documentos. Entonces, habían entonces habían para ellos motivos de orden ideológico, de orden político, de orden organizativo y de orden militar. En el campo ideológico, por supuesto que Pedro Wilca era un revisionista, ¿no? ¿A quién le llaman revisionista, no? Aquel que cuestiona, ¿no es cierto?, la ideología principal, ya sea el marxismo, el leninismo, incluso el maoísmo, que no está de acuerdo o lo distorsiona o se va por otros caminos que no son el puro marxismo, leninismo, ese tipo de desviaciones se pagan con la muerte, ¿no? Entonces, las razones ideológicas, organizativas, militares, estaban dadas, todas las condiciones.
Porque además así lo reivindica el diario, que era vocero oficial de Sendero Sí, Luminoso. ya este órgano alternativo, ¿no? Porque de ahí viene el tema de organismos alternativos de prensa. La prensa alternativa. La prensa alternativa viene desde ahí, o sea, porque es una alternativa a la prensa capitalista. Burguesa, Es decir, burguesa. burguesa y capitalista. Entonces, esta prensa alternativa del diario ya había hecho, por ejemplo, la entrevista del siglo, la llamada entrevista del siglo, Del 88. la había publicado en el año 88 y había reivindicado una serie de hechos. O sea, cuando salía publicado un hecho criminal reconocido en este órgano alternativo, de prensa alternativo, quería decir que efectivamente Sendero Luminoso lo había hecho. Eso lo sabíamos los que hemos investigado por años esta organización. Entonces, Sendero sube la noticia en enero a este medio, a este panfleto, y explica las razones que les estoy contando, las razones ideológicas, políticas, organizativas, militares, ¿no? Y esta es una evidencia fuerte, ¿no? En la que se asegura, pues se asevera de que Pedro Wilca fue asesinado por ellos, ¿no? Ujú. Pero además, al año siguiente, ¿no?, se produce la muerte de un efectivo policial, entiendo yo, por Sendero Luminoso. A ver, el equipo que hace la investigación inmediatamente sucedido el hecho estaba a cargo de el mayor Villacorta Guzmán, ¿ya? Marco Antonio Villacorta Guzmán. Este es un oficial que proviene de las canteras de los investigadores, del pesquisa, del que no es suficiente una evidencia, sigue buscando la cadena de evidencias porque somos buscadores de la verdad innatos. Un PIP. Un PIP, sí, es incluso de mi promoción, ¿no? Es una persona que es un innato investigador, ¿no? Un raya, Innato, un raya. como lo decía en ese tiempo. Entonces él comienza a rebuscar y comienza a tomar conocimiento de una serie de hechos y además extiende la investigación a todos los demás grupos donde haya información de atentados y comienza a recibir, a juntar algunas piezas. Una de las piezas fundamentales fue el crimen de este capitán que se da, me parece, en febrero o marzo. Y las pruebas criminalísticas de este atentado coinciden con las pruebas criminalísticas del atentado de Pedro Wilca. Tienen esa similitud. Una Entonces, homologación de... Una homologación. Entonces él comienza a juntar, como ustedes saben, como hombres de derecho, y nosotros tenemos formación en el derecho también, sin ser abogados, que hay prueba documental, hay prueba testimonial, hay prueba instrumental, ¿no es cierto? Que son los indicios, las evidencias. Y conocemos con absoluta claridad esta cadena de indicios, evidencias y pruebas. Entonces, ¿qué hace? Comienza a recoger testimonios, ¿no es cierto? No solamente los testimonios de los familiares, que son muy minuciosas. Y lo hacen en un momento, para una entrevista, o sea, no es siéntese y cuénteme lo que hay. Le dan sosiego, le dan calma y finalmente la señora, tanto la esposa como la hija comienzan a hablar. ¿Cuál hija? La hija mayor. Ya. La hija mayor comienza a hablar y está en la manifestación. Está tan tranquila, queriendo colaborar con la muerte de su padre, que describe a la mujer que había disparado contra la puerta, ¿no? Y dice, ella es de mediana estatura, es achinadita, tiene el cabello amarrado hacia atrás, tiene una chompa en la cintura, y da descripciones, ¿no? Y además tiene el arma en la mano derecha. No izquierda, sino en la mano derecha. O sea, ese nivel de detalle, claro, lo desconocieron años después. Dijeron que no habían dicho eso, que los habían obligado, la policía los había obligado a decir eso. ¿Qué interés de la policía en obligar a decir a las víctimas? A las víctimas, diga tal cosa, ¿no? Entonces eso es imposible. Entonces los testimonios de la madre, de la esposa, con los de la hermana, más los testimonios recogidos de otros detenidos, llegan a que los investigadores encuentren a las personas, que incluso estaban detenidas, cayeron detenidas. Y con un interrogatorio profesional, lograron las versiones de ellos, que incluso ellos dicen, bueno, sí, nosotros hemos ido. Y dicen, ¿dónde nos hemos reunido?
con quiénes nos hemos reunido, este es el croquis, y lo hace el croquis. ¿No? Porque así fue, yo estaba aquí, este estaba aquí, o sea, describe la parte operativa y el policía le dice, pues a ver, ¿cómo ha sido? ¿No? Porque no solamente basta decir yo soy, ¿cómo has hecho? Bueno, sí, la calle, la avenida A, la avenida B, la avenida C, hemos ido por esto, él vivía en una casa de rejas, o sea, ese nivel de descripción y este cúmulo de evidencias, ¿no es cierto? Entonces, te lleva a definir pues que Sendero Luminoso lo había asesinado. Entonces, si esto estaba claro desde un inicio con estas pesquisas que acabas de explicar y que todo aparece en los atestados policiales de la época, ¿cuándo es que cambia y por qué razón cambia el sentido de los ejecutores del hecho? Sí, bueno, cambia cuando los progresistas, los llamados caviares, entran a tallar en el asunto. Porque no les convenía, ¿no es cierto?, que esta muerte se le atribuye a Sendero, sino que hay que atribuírsela al Estado. Entonces los convencen a los familiares, cambian de versión radicalmente. ¿Eh? La esposa dice que eso no es cierto, que más bien, como ha aparecido un nuevo testimonio, y se prenden de un testimonio de un militar que hasta donde sé no estaba bien en ese momento en el aspecto psicológico, ¿no? Y aprovecha él en decir, para ganarse Ave Marías de alguien ante un congresista, que esa muerte también había sido por el Grupo Colina. Bastó que un practicante de energúmeno, ¿no? Diga algo parecido a eso para que toda la mafia caviar se centre sobre ese testimonio y se prenda y se cuelgue de ese testimonio hasta hoy. ¿En qué año fue que sucedió ese cambio, ese viraje de 180 grados de la familia Wilcate? Fue 5 años después. 5 años después. Pero luego ya de muchos años, la Corte Superior de Justicia Nacional ha absuelto al Grupo Colina. Sí, claro, absuelven al grupo porque no existe ningún hecho fáctico ni jurídico para poderlos procesar por ese caso. Entonces queda, lo único que queda según la evidencia, según la investigación, es la que se hizo con los policías nacionales. O sea, no hay escapatoria a eso. Ahora, este cambio, esta vuelta de tuerca, ¿es en realidad para efectos de cobrar una indemnización al Estado peruano? Tiene varios efectos, ¿ah? O sea, funciona para varias cosas. Funciona primero para desmoralizar a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. En cuyo caso es grave, ¿no? Sí, sirve para fortalecer la posición ideológica y política de ellos. Sirve para atacar al Estado peruano, ¿no es cierto? Y también sirve para cobrar indemnizaciones. Entonces es una forma. En este caso han sido indemnizados los familiares, pero hay otros casos en los que un porcentaje de esto va a las organizaciones que promueven este tipo de hechos, ¿no? ¿Y cuál fue el destino de los asesinos de Pedro Wilk, es decir, de los terroristas de Sendero Luminoso que fueron intervenidos a raíz del otro caso? Y creo que varios de ellos cumplieron condena, incluso han salido, ¿no? Incluso la camarada Cúsila, que ha sido capturada en Ayacucho hace algún tiempo, estuvo en el otro grupo, en el grupo que participó. Yo presumo que también ella habría participado de este caso. De soporte. ¿No? Claro, pero lo que pasa es que cuando ya tienes una intervención del Estado, cuando ya tienes una intervención de los organismos estos de derechos humanos, que son solamente el reflejo de este grupo de progresistas, entonces ya la policía se contrae. Y además tienes una política permanente de relativización de las fuerzas de seguridad, entonces se retraen. Entonces el caso continúa por otros canales. El investigador fue sacado, creo incluso, me parece que lo pasaron en retiro o lo cuestionaron al investigador, que años después, como a hoy, viene a decir, ya ves, yo tenía razón. Estos fueron los asesinos, no fue el Grupo Colina, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, pero vamos a hacer ahora una pausa comercial y ya regresamos. No se vayan, volvemos en breve.